Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este foro que yo creo que es de los más oportunos y necesarios que se pueden plantear hoy en día, porque estos días en redes sociales para animar a la gente a participar y a registrarse, que la verdad es que estamos muy contentos con el número de registrados. Eh, yo decía, es que el automóvil está en el centro de todas las revoluciones tecnológicas que hay ahora mismo. Está en el centro de la revolución de la industria 4.0, por supuesto. De hecho, no hay ninguna duda de que ha sido uno de los sectores que ha tirado del carro más en en esta transformación. Está en el centro de la transformación de la hiperconectividad, de la apertura y compartición de información, con sectores como el del ocio. Por supuesto, nos sorprendíamos hace unos meses con el acuerdo de Volkswagen con Disney. Está en el centro de la transformación de las nuevas energías, del recambio de los motores de combustión por otro tipo de energías más limpias. Está en el centro de la nueva movilidad. En fin, en cualquier revolución tecnológica, incluso de los nuevos materiales, es decir, cualquier revolución tecnológica de la que hablemos, aparece el automóvil, ¿no? Diréis, biotecnología también, hay soluciones y hay aspectos relacionados con la monitorización de constantes vitales que se están incorporando. Es un sector muy abierto, muy dinámico en este sentido y muy innovador. Bueno, el contexto actual es un contexto en el que es necesario más que nunca comprender toda esta revolución tecnológica, cómo impacta, cómo está transformando el sector, porque no estamos en un momento para perder el tiempo en consideraciones teóricas, ¿no? Hay una urgencia, aunque este mes, pues en los momentos previos nos comentaba Raúl que este mes está siendo bueno a nivel de ventas, pero evidentemente el otro día viendo los datos de las ventas por Internet en primavera, que se han duplicado, en algunos casos en el mes de mayo se duplicaron. Estamos ante un escenario completamente incierto en el que pueda haber flujos de demanda brutales que se desencadenen en cuestión de semanas y en cuestión de semanas caigan, ¿no? Entonces, no estamos en un momento para las teorías, estamos en un momento para comprender bien lo que está pasando, prepararnos para cómo va a ser el mundo posterior, que ya no hay ninguna duda de que va a ser diferente. El otro día leía yo un informe de DHL en el que planteaba que ese mundo posterior, esa nueva normalidad de la que se habla, no va a ser no es de acceso libre, ¿no? Hay que cumplir una serie de parámetros y hay que dar el salto y querer dar el salto. Y esos parámetros que en muchos casos en España estábamos pendientes de conseguir, pues hay que incorporarlos. Para eso hay que comprender la revolución tecnológica, hay que saber qué tipo de cambios necesita nuestra organización y cómo incorporarlos, ¿no? Nosotros hemos diseñado este foro también a propósito de un curso en el que estamos, bueno, estamos implicados todos los que participamos en este foro y más entidades, ¿no? Pero bueno, que se llama, es un programa de Tech Training, se llama La Revolución Tecnológica en la Nueva Industria de la Automoción. Yo os invito a que, bueno, pues que contactéis con nosotros. Ya nosotros también estamos haciendo una campaña para acercarnos a vosotros, pero también que contactéis con Facunauto, con ANFAC, porque hemos diseñado este curso con la intención de explicar lo que está pasando, de que manejéis bien las claves, de que entendáis por qué esas tecnologías que parecen lejanas, como el cloud, como el blockchain, como la inteligencia artificial, que parece que no van con nosotros, entendáis que sí, y también tengáis las claves de hacia dónde va el sector. Esto es fundamental para posicionaros, para diseñar vuestra estrategia de futuro. Entonces, en ese sentido, bueno, digamos que este foro es también una presentación de este curso que yo quiero bueno, que lo sintáis como propio y como necesario, como estratégico para vuestras compañías. Bueno, si os parece, bueno, tenemos un plantel estupendo de ponentes. Yo voy a ir haciendo rondas de preguntas para que sea dinámico. Os abrimos la posibilidad de que hagáis preguntas vosotros también. Para eso, por favor, utilizad el chat que hay para enviar las preguntas por escrito. Ya al final de la conversación las incorporaremos. En principio, todo va a funcionar de forma ordenada, y aunque yo voy a abrir, es decir, ya les he comentado a los ponentes que
que estamos abiertos a que comenten y que esto se convierta en un diálogo, ¿no? Que sea dinámico. Pero bueno, en todo caso, os pediría disculpas si en un momento dado falla la conexión de Mónica Villas. Si eso sucediera, Mónica lo que va a hacer es apagar la cámara y, bueno, pues nos quedaremos con su voz. Pero bueno, al final lo importante son las aportaciones y que esté con nosotros, ¿no? Que el problema de la cámara no sea un impedimento para que Mónica esté, que no tiene por qué serlo. Bueno, pues si os parece, empezamos con Arantxa García, que es directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC. Arantxa, ¿qué tal? Buenos días, gracias por participar. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por contar con nosotros. Bueno, en ANFAC estáis implicados en una hoja de ruta de transformación del automóvil que habéis llamado el Plan 2020-2040. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de ese proyecto y cómo vais a integrar a otros sectores relacionados en esa tarea? Sí, como bien comentas, justo antes de que comenzáramos con este confinamiento, presentamos al Gobierno un plan estratégico con Horizonte 2040, Horizonte 2040, en el que lo que tratamos de plasmar es, bueno, en primer lugar, la industria de automoción, como tú bien decías, está viviendo una disrupción sin precedentes. España, como gran potencia europea y mundial, tiene que ocupar una posición diferencial. En ese sentido, España como fabricante de vehículos tiene grandes fortalezas que debemos potenciar, pero también tenemos debilidades y somos vulnerables. No debemos olvidar que España no cuenta con el efecto sede y que tenemos ciertas vulnerabilidades porque estamos en un entorno de extremada competitividad a nivel mundial, con muchas fábricas y con sobrecapacidad instalada que nos hace tener que trabajar para ser cada vez más competitivos. En este plan estratégico, que como decía tiene horizonte en 2040, lo que pretendemos plasmar y ejecutar, porque el papel lo aguanta todo, pero lo importante es llevar a la realidad las líneas de actuación identificadas. Lo que pretende esa hoja de ruta, como decía, es atender a las demandas sociales, medioambientales y económicas que están en un proceso de transformación también muy importante, y el objetivo es diseñar, mantener nuestra competitividad y potenciarla, diseñando una movilidad o una transición que sea inclusiva, justa y atienda a los grandes retos de la descarbonización y la digitalización. Entonces, en esa hoja de ruta partimos de un hito inicial que es que España tenga un entorno friendly para el automóvil, y esto está relacionado con lo que decía de que no tenemos este efecto sede, nuestras fábricas son vulnerables y fijaos, en este entorno excepcional que hemos vivido en estos últimos meses, hemos visto como todos los países con industrias potentes y en particular en la automoción han desarrollado líneas de actuación muy concretas para afianzar el tesoro de sus industrias en su territorio. Por eso nosotros creemos que el punto de partida de esta hoja de ruta es partir de crear un entorno friendly para el automóvil para ser capaces de continuar atrayendo inversiones. Ahora estamos en un entorno positivo desde el punto de vista de fabricación, pero las inversiones que se realizarán de aquí a 5 o 7 años se están definiendo ahora, ¿no? Y por eso es especialmente importante que tengamos un entorno amigable. El siguiente hito, que ya nos iríamos casi a 2030, es debemos ser capaces en estos años en adecuar nuestro mix productivo. Nosotros somos un país con 17 fábricas en las que todavía tenemos que adecuar nuestro mix productivo a la demanda
que va a venir, que hay actualmente y que va a venir a futuro. Y debemos ser capaces de atraer inversiones para adecuar nuestro mix productivo a la demanda interna, pero por supuesto a la demanda externa, porque somos un sector puramente exportador. Y por último, y casi el último punto de esta hoja de ruta, pues terminaríamos con haber hecho efectivo de una manera inteligente el despliegue de todo el ecosistema de movilidad. Para cubrir todos esos grandes hitos, el plan de automoción de ANFAC gira en torno a 6 grandes ejes. El primero tiene que ver con la industria y las empresas. Debemos afianzar el tejido productivo en España. Para eso debemos ser capaces de fomentar la inversión y la competitividad de nuestras fábricas, que la competitividad va de capital humano, de flexibilidad laboral, de adecuación a las nuevas tecnologías. Uno de los factores que nos hace un poco más débiles a las fábricas españolas es que somos muy innovadoras, pero debemos serlo más y debemos capacitarnos más de capital tecnológico. Y por supuesto el capital humano y todo lo que tiene que ver con la reducción de costes energéticos en las fábricas es en lo que tenemos que trabajar en esa línea de industria y empresas. La segunda gran línea es las personas. Debemos adaptarnos sobre la base de los nuevos retos. Debemos hacer un reskilling de las capacidades de las personas que trabajan en nuestras fábricas y en nuestras redes, pero debemos también ser capaces de atraer talento y mantenerlo. Eso es otro de los hitos importantes. Por supuesto, el reto medioambiental y energético en la hoja de ruta debe estar tanto desde el punto de vista productivo como de los productos que ponemos en el mercado. El gran reto de la movilidad, trabajando en la homogeneidad, pero también en la creación de nuevo valor en torno a la movilidad como servicio, es otro de las grandes áreas. Y por último, y casi es una parte transversal, intensificar al máximo la colaboración público-privada. Estamos en un momento, ayer se definieron en Europa un fondo de recuperación donde de manera muy positiva pues va a haber fondos para actuar sobre las líneas estratégicas que definirán la España y la Europa del futuro, y debemos colaborar de una manera inteligente tanto la administración como la iniciativa privada para que pongamos el foco de manera inteligente en aquello que nos hará crecer a futuro y hacernos competitivos. Muy bien, Esas son Valencia, las principales líneas del plan. Muchas gracias. Nos has puesto el marco general claro para todos. Bueno, ahora invito a participar a Raúl Morales, que es director de comunicación de Facunauto. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por participar. Vale, encantado. Bueno, oye, los concesionarios de coches, lo que comentaba antes, estáis en la confluencia de 3 grandes procesos de transformación tecnológica de la economía. Yo creo que hay que poner en valor que sois mucho más que un punto de venta. Estáis en relación con los fabricantes, tenéis que comprender lo que están haciendo los fabricantes, que están en reconversión a fórmulas eléctricas autónomas y conectadas. Los consumidores demandan nuevas experiencias de usuario, omnicanalidad, y los propios concesionarios tenéis que competir con las nuevas armas del marketing digital en muchos casos y mejorar vuestra eficiencia. Por si fuera poco, pues la crisis del coronavirus está añadiendo presión a toda esta dinámica. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas que contempláis ahora mismo? Bueno, realmente sí es cierto que el COVID-19 ha puesto bajo presión a todo el sector y yo diría que particularmente a los concesionarios. Pero lo que estamos pudiendo ver y lo que hemos visto a lo largo de todo el desarrollo de la pandemia es que el momento actual nos llena de oportunidades. Y la gran oportunidad que han visto los concesionarios y lo están viendo ya en este mes de julio es justamente lo que tú decías, esa omnicanalidad. Lo online se ha convertido realmente en una oportunidad palpable, porque se viene hablando de digitalización de los concesionarios desde hace muchísimo tiempo, pero la pandemia lo ha hecho palpable. Y palpable en el sentido que los concesionarios, gracias al online, gracias a los canales online, han conseguido captar y reconectar a sus clientes muy rápidamente, más rápidamente de lo que podíamos esperar. De ahí esa sorprendente recuperación del mercado que bueno,
realmente los concesionarios están muy contentos porque estamos en niveles de matriculaciones ahora mismo en este 22 de julio muy parecidos a los del 22 de julio de hace un año. Totalmente impensable hace un mes, porque la recuperación, bajo nuestro punto de vista, iba a ser mucho más lenta. Pues bien, esa omnicanalidad, ese mundo online, consideramos que ha sido esencial para que la recuperación haya sido más rápida. Es cierto que los concesionarios estaban ya digitalizándose, sobre todo desde la última crisis, de la crisis de 2008, porque entendían que era esencial, pero como digo, han visto que esa digitalización es absolutamente vital y vital sobre todo en el contexto de incertidumbre que nos ha planteado y que nos va a seguir planteando sin duda alguna el COVID-19. Aparte de esto, hemos detectado otras tendencias también que han sido fruto de este COVID-19. Primero, la propiedad del automóvil que estaba en seria duda antes del COVID-19, antes del 14 de marzo, eso se ha trastocado absolutamente. De alguna manera, la propiedad ahora mismo tiene todo el sentido. Muchísima gente está viendo el coche como una continuidad de su casa. Y lógicamente hay mucha gente que no pensaba cambiar de coche que lo va a hacer justamente por eso. Eso quiere decir que todos los movimientos de movilidad, de car sharing, etcétera, etcétera, que se están desarrollando antes del COVID-19 van a tener que cambiar y van a tener que convivir más que nunca con la propiedad del vehículo. Segunda tendencia que queremos destacar, lo que está vinculada con la primera, con esa digitalización, con ese canal online. Los clientes están buscando realmente coches en Internet y lo hemos visto también en las últimas semanas. Si analizamos Google Trends, justamente antes de que se anunciase por parte de Pedro Sánchez la puesta en marcha de ese plan Renove, que tan buenas noticias nos está dando, en una escala de 0 a 100 las búsquedas de coches estaban en un 54 en Google y ahora estamos ya en un 100. Es decir, la gente está buscando coches realmente y eso está teniendo su reflejo también en las matriculaciones de vehículos que, como digo, están a niveles muy parecidos de los que teníamos a 22 de julio del año pasado, por suerte. Otra tendencia que quiero destacar, también resultado del COVID-19, es que los clientes quieren que se traslade la experiencia de compra no solo al canal online, sino también a su propia casa. Estamos detectando el interés porque se enseñen los coches en la casa del cliente y también de que se entreguen esos coches en la casa del cliente. Esto es fruto también del COVID-19 y es una tendencia que pensamos que ha venido para quedarse y es un servicio que están prestando los concesionarios y los que no estaban pensando en hacerlo, sin duda alguna, lo van a empezar a hacer. Más cosas que hemos detectado a raíz del COVID-19 es que los concesionarios van a tener que poner en marcha extra para dar ese servicio a sus clientes. Aparte de esa prueba del vehículo en el hogar, pues por ejemplo, ¿por qué no hacer vídeos de sus revisiones? ¿Por qué no poner salas de exposición más en digital? Por supuesto, esos configuradores en línea, el uso de la realidad virtual, que también hemos detectado que es una preferencia de los clientes. Es decir, lo que nos deja todo esto es un contexto diferente hacia el que íbamos, pero que se ha acelerado. Esto ya se está convirtiendo en un lugar común. El COVID ha acelerado los procesos. Pues bien, los concesionarios es un ejemplo claro de esto que venimos diciendo. Hablabas también de... hemos hablado de oportunidades y ahora quiero también hablar, bueno, pues de posibles Brevemente, problemas. Raúl, porque también nos están entrando ya preguntas y yo creo que será importante que al final le dediquemos
un espacio a los participantes. Así rápidamente un poco el tema de las amenazas que ibas a comentar. La amenaza principal, y esto coincidiremos todos, es bueno, una recaída en el COVID-19 que haga que se cierren nuestras instalaciones. Y uno de los objetivos que tienen los concesionarios es que, a pesar de que haya una recaída, sus instalaciones tienen que seguir funcionando y su negocio tiene que seguir funcionando. Y en esto vuelvo al canal online, que tendrá que jugar un papel esencial. La virtualización del negocio. Ahora bueno, doy entrada muchas gracias, Raúl, a Mónica Villas, que yo creo que es una suerte para el ámbito de la formación y para España, para el ámbito productivo también, porque es una consultora con experiencia en compañías como IBM, en tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, Cloud, blockchain, Internet de las Cosas. Y digo que es una suerte porque ella ha estado y sigue estando de alguna forma a pie de fábricas, a pie de mercado, y bueno, y ahora está llevando ese conocimiento, que es un conocimiento de primera mano, también intensificado con su formación personal, lo está llevando al ámbito de la formación y al ámbito de la consultoría, con lo cual pues yo creo que es una suerte contar con profesionales de ese tipo que dan el salto. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y escuchando y aprendiendo mucho de Arantxa y de Raúl, porque como usuario sí que conozco el sector del motor o el sector del coche, pero es verdad que está sufriendo una transformación muy, muy interesante. Yo diría que es paralela a la de pues, principios del siglo XX, ¿no? Cuando se transformó todo el proceso de fabricación. Pues ahora estamos en la otra parte, en la venta, en la parte online, en cómo vendemos de otra manera, ¿no? O cómo transformamos los canales y el negocio. Que al final es una forma de virtualizar, ¿no? el negocio, que es un proceso en el que están negocios de muy diferente tipo, ¿no? Al final estableciendo su gemelo digital, entre comillas, con mayor nivel de sofisticación, cada vez mayor, pero bueno, hay que dar el paso, ¿no? Hay que dar el salto, y lo que está claro es que estamos hablando de esto, ¿no? De virtualización. En la audiencia, Mónica, tenemos a personal de diferentes áreas, que yo creo que es lo que hay que poner en valor. Muchos de los que nos estén oyendo, pues tendrán una visión comercial y de marketing, y ellos lo que quieren es, oye, ¿yo cómo puedo vender mejor? Otros tendrán una visión más de producto, y oye, ¿cómo me puedo fabricar mejor o ser más competitivo? Otros simplemente estarán en canales pues, o en áreas de IT, ¿no? ¿Cómo les explicarías la importancia y el impacto que las tecnologías de la revolución digital tienen en su día a día, en su actividad? ¿Cómo pueden ayudarles a fabricar, por ejemplo, y a vender mejor? ¿O por qué es importante familiarizarse con conceptos como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el cloud? Ahora estaba comentando Raúl algunas de estas tecnologías. Y yo creo que un poco la sensación que nos queda es que antes o después van a tener que familiarizarse con ellas, ¿verdad? A ver, yo quizá no soy objetiva porque como tecnóloga o como en el mundo de IT 20 años, pues yo creo que la tecnología hay que aprenderla o hay que convivir con ella. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que ya la tecnología no es de los tecnólogos. No, bueno, ahora viene el técnico y me dice, o ahora esto funciona. Imaginaros, pues, por ejemplo, la aplicación, lo que decía un poco Raúl, mi canal online es fundamental. Y el canal online, si no funciona, no puedo seguir comunicándome con el cliente. Entonces, es como el agua corriente, ¿no? Al final el agua corriente sale, me ducho todos los días y no me preocupo. Funciona. Bueno, pues el cloud, por ejemplo, es un poco como eso. El día funciona, hay una complejidad por detrás, hay unas tuberías, hay algo que no se ve por ahí detrás. Pero tengo que tenerlo completamente diseñado y bien puesto simplemente para que pueda tener esas compras. O sea, ahora ya en el siglo XXI, en el momento en el que estamos, a nadie se le puede colapsar una web en un Black Friday o en un sitio de que tengo de repente, en el caso de los coches, tengo una oferta en la que en julio tengo muchos más clientes o tengo mucho más canal online porque hay ciertos concesionarios que no han podido dar servicio en un momento determinado. Y eso me lo proporciona la tecnología. O sea, eso me lo proporciona tecnologías como cloud. O esa navegación que mencionaba Raúl, yo estoy navegando por internet y estoy dejando un rastro. Dentro de tener cuidado con esa seguridad, no vamos a entrar en la parte de GDPR o de saber qué datos, pero yo voy dejando un rastro digital que si somos capaces de aprovechar
cualquier empresa, y en este caso los concesionarios, sabe lo que estoy buscando, sabe qué tipo de coches estoy buscando, sabe en qué momento, o si busco coches familiares, si busco coches más grandes, todo ese rastro digital está ahí y tenemos que saber aprovecharlo para vender mejor. Pero no todas las webs están preparadas, de alguna manera, si yo estoy navegando y soy capaz de saber lo que el usuario está viendo, le puedo ir ofreciendo una experiencia de usuario diferente, pero no se improvisa. O sea, al final esta tecnología, y me gustaba mucho el punto que decía Arantxa, esa tecnología tengo que aprenderla. Y tengo que aprenderla desde el punto de la fabricación, donde estoy en la cadena de montaje y que tengo gente muy específica que sabe, o sea, gente muy experta, que sabe cuando en un momento determinado se va a estropear una máquina porque tiene un sonido. Las tecnologías le ayuden para que ese sonido determinado en un momento se puede digitalizar y utilizarlo como en inteligencia artificial yo veo ese sonido y soy capaz de predecir o escucho ese sonido. Yo soy capaz de predecir cuándo la máquina va a fallar. Y no se trata de ayudar o de quitar este usuario o este experto en la cadena de montaje, sino que se trata de esa convivencia persona-máquina para que esos sonidos o eso que yo puedo ir digitalizando sea capaz de ayudar a ese mantenimiento predictivo y no se pare una fábrica en un momento determinado. Entonces es digamos, el canal de venta y la parte de la automatización de todo el proceso. Muchas gracias, Mónica. Luego volvemos contigo y seguimos profundizando en este asunto. Y por último, os presento a Alberto Iglesias, que es subdirector de Innovadores y bueno, que es la aplicación que ha creado el curso junto a Pons Escuela de Negocios. Y bueno, y Alberto es uno de los, también es otra suerte para nuestra economía, para nuestro país, porque es una de las personas que más está en contacto con líderes de empresas que en la vanguardia tecnológica, líderes a nivel global, ¿no? Es una suerte que tenemos. Alberto, el sector automóvil es uno de los que más innovación genera y también recibe en estos momentos. Una de las que más se da actualmente es el coche autónomo. Pero, ¿cuál es el estado actual de esos vehículos sin conductor? ¿Cuándo los veremos en la carretera? ¿Qué barreras sigue habiendo para su desarrollo? Creo que me toca a mí un poco la parte más futurista, ¿no? Estáis hablando mucho de la situación concreta de mercado ahora mismo y de las tecnologías que pueden impactar directamente, ¿no?, en el proceso de venta e intentar salir de esta situación, pero claro, tampoco podemos perder la visión de hacia dónde va esto y que el coche ya no va a ser dentro de unos cuantos años, no sabemos el plazo exacto. Preguntabas, ¿cuándo los veremos en la carretera? Ojalá lo supiéramos. Google lo había anticipado para 2020, obviamente ya se ha incumplido, por tanto, a ver cuándo llega. A ver, el primer coche autónomo, recordemos que se creó como tal en 1939, o sea, en una expo en Nueva York, que era como un circuito en una carretera, era una cosa muy rudimentaria, y desde entonces hemos seguido trabajando en esta intención, ¿no?, de eliminar al conductor, eliminar el factor humano de la ecuación, por motivos de seguridad en las carreteras principalmente, pero para esto necesitamos una confluencia de muchas de las tecnologías que comentaba Mónica, porque sin ellas no podíamos hacer esto. Hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, sin algoritmos que de verdad puedan gestionar, interrelacionar distintos factores y que puedan tomar decisiones en tiempo real en base a esa información, no se podía tener un coche autónomo real que pudiera circular por una vía urbana. Hablamos de sensorización, el Internet de las Cosas, que también ha salido antes, era imprescindible para poder obtener esa información que después pudiera ser procesada por el algoritmo. Y después, el factor último, que quizás es lo que ahora mismo es la mayor barrera, pero estamos en la antesala de poderla solucionar, que es todo el tema de la conectividad. Esos coches tienen que hablar entre ellos y tienen que hablar, aunque las decisiones las tomen en local, también tienen que hablar con algoritmos que les den información más avanzada de las rutas, de disponibilidad, de posibles incidencias, y para eso necesitas conectividad en tiempo real con una latencia muy baja. Ahí es donde entra el sempiterno 5G, que estamos en la antesala, se ya está haciendo la subasta en España, y que cuando llegue se supone que va a ser un catalizador para que esta tecnología comience a funcionar. Hoy por hoy, bueno, no me voy a meter muy técnico, pero hoy por hoy sabéis que hay 6 niveles de conducción autónoma, del 0 al 5. 0, obviamente, no hay nada de conducción autónoma. El 5 sería la conducción plenamente autónoma, sin intervención humana de ningún tipo. Ahora mismo, realmente la mayoría de las marcas comerciales están en el nivel 2, que es conducción asistida con cierta toma de decisiones autónoma. Después está Tesla, por ejemplo, que ya está en el nivel 3, 4, es decir, ya puede tomar decisiones, pero aún falta ese punto de que el ser humano tiene que tomar la decisión en situaciones de emergencia, cuando hay algo totalmente imprevisto. Y de hecho, bueno,
no me enrollo más, pero comentaba, por ejemplo, el director de Waymo, el responsable de Waymo, que es la división de Google de coche autónomo, comentaban que ellos ya tienen diseñado el coche autónomo al 99%. Es decir, el coche autónomo de Google es capaz de responder al 99% de las situaciones que se pueden encontrar en la carretera. Claro, su problema es que ese otro 1% es el más complicado de responder, que son esas situaciones totalmente imprevistas, y obviamente en otra tecnología puedes sacarla con un 99% de fiabilidad y no hay ningún problema. Pero claro, hablando de la automoción, estamos hablando que ese 1% son vidas humanas que están en juego. Entonces, veremos cuándo esa tecnología también se va madurando y va consolidándose en el mercado. Muchas gracias, Alberto. Pero claro, al final, los profesionales que estéis en el mercado y que tenéis que explicar al cliente todas estas nuevas tecnologías, pues bueno, lo que os presentamos en el curso del que os hablaba al principio es una vía para comprender y tener las claves de hacia dónde se va a transformar el sector y así diseñar vuestra estrategia, ¿no? Arantxa, vuelvo contigo. La transformación del automóvil depende de unas inversiones en infraestructuras, especialmente en el caso de la recarga eléctrica, lo habéis comentado mucho, ¿no? De que es implanteable un despliegue de coche eléctrico con las infraestructuras que hay ahora de recarga y unos cambios regulatorios que, si no se abordan a tiempo, pueden convertirse en un freno a la innovación. Antes también, al referirte a este ecosistema friendly para el sector del automóvil, estoy seguro de que estabas pensando en eso. ¿Cuáles son las prioridades en ambos aspectos para ANFAC? Sí, pues como bien decías, estamos inmersos para cubrir el reto de la descarbonización del transporte. Una de las tecnologías prioritarias y fundamentales en las que todos los fabricantes están inmersos es la electrificación. Para ello se necesita primero oferta comercial, que ya está creciendo de una manera exponencial y crecerá lo que queda de año y el próximo año, e infraestructura, además de la concienciación del propio usuario, ¿no? Y economía de costes, por supuesto. Pero en lo que tiene que ver con la infraestructura de recarga, nosotros desde ANFAC, desde luego, siempre lanzamos el mensaje de que si realmente queremos ser ambiciosos respecto a la descarbonización, tenemos que hacer un trabajo conjunto, y el despliegue de la infraestructura de recarga en España a día de hoy es claramente insuficiente. En el barómetro de electromovilidad que publica ANFAC trimestralmente se ve claramente que estamos a la cola de Europa en el desarrollo de esta infraestructura. A día de hoy, me equivocaré unas decenas arriba, unas decenas abajo, aparte de no contar con un registro o un censo de puntos de recarga existentes en España, sino que bueno, pues tenemos un poco informaciones de diferentes fuentes. Estamos hablando de que España tiene como unos 7.000 puntos de recarga pública, ¿vale? Con independencia de que el vehículo eléctrico en principio está destinado a que el 80% de las cargas se realicen en el hogar, aquel que tenga plaza de garaje. Ese es otro reto a abordar. Pero en esta fase incipiente, el que tenga plaza de garaje y pueda tener un punto de recarga, pues cargará su coche en el hogar. Pero desde luego es necesario cubrir España con una infraestructura de recarga pública suficiente, como a mí me gusta decir, y eficiente, es decir, que funcione y cubra las necesidades de una carga lo más equiparable a las costumbres que tienen hoy los clientes cuando van a la gasolinera y cargan su vehículo. Entonces, hay dos grandes cosas. Uno, necesitamos infraestructura. Nosotros tenemos cuantificado que para alcanzar un mercado, y lo tenemos en el plan de automoción que comentábamos antes, alcanzar un mercado de en torno al 37-38% de vehículos eléctricos en el año 2030, España necesitaría 340.000 puntos de recarga pública. A día de hoy tenemos 7.000. Y hay un largo trabajo por hacer para alcanzar esas cifras. Y en términos regulatorios, que te comentaba antes también, ¿alguna medida en términos regulatorios para hacer más friendly el ecosistema? Sí, ha habido un hito importante en esas últimas semanas que nosotros hemos seguido e impulsado con mucha fuerza. En la infraestructura de recarga pública de alta potencia, la de recarga rápida, la que te permite asemejar la experiencia de carga de un vehículo eléctrico a la de un vehículo de combustión tradicional,
más que falta de inversión, porque hay mucha iniciativa privada, o sea, falta de dinero, hay mucha iniciativa privada que quiere poner puntos de recarga, lo que hay es una gran barrera desde el punto de vista administrativo, es decir, los plazos para poner un punto de recarga pública en España de alta potencia se alargan por unos motivos o por otros, por autorizaciones que se requieren por parte de las competencias del Gobierno central, por parte de competencias en los gobiernos regionales, municipales. O sea, el ejercicio, digamos, la gincana que yo digo para llegar a poner un punto de recarga es muy compleja. Y nosotros hemos acogido de manera muy favorable que recientemente el Gobierno ha declarado bien de utilidad pública a la infraestructura de recarga pública de más de 250 kilovatios, la de alta potencia, y eso desde luego permitirá que muchos de los puntos de recarga pública que están hoy en proceso vean la luz en el corto plazo. Desde luego, desde el punto de vista regulatorio, también habría que ver lo que se está haciendo a nivel municipal. Es decir, los distintos municipios, sobre la base de sus distintas ordenanzas, tienen unas especificaciones, requerimientos, usos del suelo diferentes que dificultan en ocasiones el despliegue de esta infraestructura a nivel urbano. Entonces, bueno, hay todavía muchas cosas por hacer. Por ir a lo gordo, tenemos que trabajar todos en el despliegue de esta infraestructura, porque sin ello, desde luego, el vehículo eléctrico no va a poder ser una realidad en el corto o medio plazo, y a todos nos interesa. Muchas gracias, Arantxa. Raúl, las herramientas de comercialización, las que hablabas antes un poco, ¿no?, y de asistencia a los clientes, han cambiado sustancialmente en la última década. Tú lo comentabas, el auge de las ventas online, pero también persisten los valores de siempre, ¿no?, que son los que garantizan en última instancia la calidad de servicio. ¿Cómo va a evolucionar el modelo de negocio de los concesionarios? ¿Cómo combinará las posibilidades de las nuevas tecnologías con el legado de décadas de experiencia? Antes nos decías salir online, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo de forma que no perdamos ese legado que tenéis de décadas de experiencia en comercializando coches? Bueno, la transformación tecnológica del automóvil, de la que antes estábamos hablando, va ligada evidentemente también a la evolución paulatina de las redes de concesionarios. Los concesionarios están evolucionando, es evidente, y esta evolución nosotros la vinculamos sobre todo con dos temas. Primero, la digitalización de la que estamos hablando, y segundo, el concesionario tiene que ser protagonista en la descarbonización de la movilidad. Y transversalmente está el cliente, es decir, el cliente se tiene que situar, y ya está situado, pero todavía más, en el centro de toda la actividad del concesionario. Dicho esto, si viene hablando desde hace mucho tiempo yo ya de los concesionarios van a desaparecer, no tienen hueco, no tiene sentido el modelo de negocio del concesionario, etcétera, etcétera. Bien, lo cierto es que el concesionario sigue existiendo, el concesionario va a seguir existiendo, y el concesionario tiene un papel esencial en esa conexión entre el fabricante y el cliente final. Esto es indudable, y justamente la pandemia lo que ha hecho es ratificar esto. En paralelo a esto, y por esto que voy a decir ahora, justamente se habla de la desaparición de los concesionarios, es cierto que están apareciendo nuevos actores que están comercializando vehículos, por ejemplo, alguna entidad financiera. También es cierto que las marcas de coches han hecho algún experimento de comercialización directa de sus modelos. Y justamente por todos estos movimientos, nosotros lo que estamos preguntando a los fabricantes y a las marcas es que aclaren qué papel va a tener el concesionario en esa comercialización de sus productos. En ese sentido, una prioridad de los concesionarios y también de Faconauto, y es inevitable, es que los concesionarios tengan una estabilidad jurídica para poder seguir realizando su actividad y para poder seguir generando empleo, actividad en absolutamente todos los
puntos de nuestro país, creando riqueza local. Dicho esto, desde el punto de vista de la patronal de los concesionarios, lógicamente lo único que podemos decir es que los concesionarios van a seguir existiendo, que se están transformando y que están haciendo esa transformación de una forma muy rápida y adaptándose a las necesidades y a las peticiones de un cliente cada vez más cambiante y más exigente. Muchas gracias, Raúl. Mónica, nos estamos preguntando cómo será esa nueva normalidad y probablemente lo prioritario sea preparar, como decía antes, la etapa de transición. ¿Qué tecnologías crees que es imprescindible tener implantadas? ¿Cuál es ese mínimo a partir del cual construir un proyecto empresarial? ¿Y cuáles son las tendencias que se empiezan a vislumbrar en el ámbito de la fabricación y la comercialización? Pues, bueno, lo de la nueva normalidad, yo creo, haciendo un poco referencia a lo que decía Raúl, yo creo que la multicanalidad se ha vuelto clave. Es decir, si yo por algún motivo como el COVID o si yo por algún otro motivo no puedo ir al concesionario, tendré que tener una interlocución con el concesionario en este caso, ¿no? O si la fabricación en un momento determinado hay que pararla, pues tendré que tener, digamos, medidas alternativas, ¿no? Para en un momento dado seguir fabricando e incluso porque es muy sencillo movernos a trabajar a los digamos, no con trabajos manuales en una fábrica, a trabajar en casa. Pero ¿cómo haces para mover a esas personas para que están fabricando coches que trabajen en casa cuando se ha parado una cadena de producción? Y tienes que parar una cadena de producción precisamente por un virus. Pues ahí, digamos, que hay que empezar a pensar en esas... en esa realidad virtual, en esa, bueno, pues igual tenemos que empezar a pensar de otra manera, que físicamente no tiene que estar ahí en esa fabricación, en ese, porque realmente por lo que paramos la fabricación fue para evitar contagios. Y entonces, si esas personas están en su casa, claro, ese es digamos, se han eficientado tanto los procesos de fabricación que, bueno, el director de innovación de Grupo Antolín me decía, es que llega un momento en que hemos eficientado el robot, la persona, la interacción, y ahora estamos en el segundo punto, que es cómo toda esa información que tenemos, cómo todos esos datos que me generan todas las cadenas de montaje, todos esos datos que la propia persona que está en la cadena de montaje me genera y cómo, en palabras lo que decía Arantxa, cómo forma a estas personas para eso. Porque esas personas que están trabajando en una cadena de montaje tienen una cualificación muy alta en saber cómo funciona toda esa cadena de montaje, en saber cómo funcionan las máquinas, lo que decíamos antes. Pero quizá no están tan cualificadas en utilizar las tecnologías desde casa, desde un iPad, y eso quizá es parte de esa transformación que tengo que hacer en el empleado y que comentaba Arantxa. Eso por un lado de la fabricación. Si nos vamos al lado de la comercialización, lo comentábamos antes al principio, digamos que el cloud, aunque es algo que no vemos, que no somos capaces de palpar muchas veces, es lo que me hace, son esas tuberías de alguna manera que hacen que todo fluya y que si tengo una carga más alta en un momento determinado, como nos ha pasado en COVID, a ver, ninguno pensábamos que los supermercados o que las webs de ciertos supermercados iban a estar saturadas y que iban a tardar en servirnos una semana. Eso ya no puede pasar ahora. Y quizás de las cosas buenas que nos hemos quedado con este COVID es si tú tienes una infraestructura por debajo, sea cloud, sea virtualizada, sea de alguna manera, eso tiene que funcionar en cualquier momento. Y además, un poco, en palabras de lo que decía Alberto, pues tenemos que conocer, creo que lo decía Raúl, tenemos que conocer a nuestro cliente cada vez mejor. O sea, lo que es común para todo el mundo es todos somos clientes y todos queremos esa experiencia de usuario de one click. Bueno, pues ese one click tiene que estar preparado para, yo quiero hablar con un concesionario y que en ese momento haya una persona atendiéndome en un chatbot. Pues a lo mejor habrá que incorporar los chatbots de manera que algunos ya lo tienen, de manera habitual, es decir, tengo unas preguntas ahora, en este momento, y quiero saber sobre este modelo y esto no me viene, bueno, pues habrá que incorporarlo y eso me lo permite tecnologías como la inteligencia artificial o incluso lo que comentabais de tengo que trabajar con distintos actores ahora. Bueno, pues ahí intervendría blockchain, ¿no? Pero cuando me preguntas el básico es muy difícil de decir cuál es el básico, pero yo me quedaría con un básico que es como estemos donde estemos en la cadena de valor del coche, ya sea en la fabricación, ya sea vendiendo, ya sea, tenemos que abrazar la tecnología. Tenemos que saber para qué nos está sirviendo la tecnología y porque el saber usarla como usuario, pero también el saber aplicarla a esos procesos de innovación.
como os decía, con directores de innovación del mundo de unos de los del Grupo Antolín o de Gombarri, de gente que participa en la cadena de valor de esa fabricación de coches. Ellos lo que han entendido muy bien es la innovación desde sus plantillas y co-creando con distintos, con otras compañías distintas mucho más específicas, esa startup. Para eso necesitas una infraestructura, para eso necesitas beneficiarte de ese trabajo en equipo. Entonces yo creo que abracemos la tecnología para ser capaces de eficientar mejor el negocio y aprendamos. No tengamos miedo de decir esto yo no lo sé. Pues vamos a ver cómo lo hago para que la próxima vez lo haya aprendido. Antes Raúl asentía con la cabeza cuando hablabas de los chatbots. No sé si es porque forma parte de vuestro proyecto News que presentasteis la semana pasada, Raúl. Bueno, no, asentía porque efectivamente los concesionarios también se han dado cuenta de que tienen que incorporar pues todas estas tecnologías de respuesta rápida a sus clientes, y si ya era una tendencia que estaban los concesionarios, ahora ya es una cosa absolutamente... No más. Efectivamente, iba a decir esa palabra. Es un más. Evidentemente, estas tecnologías también se van a aplicar y se están aplicando en New.es. New.es es un portal, un marketplace de vehículo usado de hasta 5 años de concesionarios que se puso en marcha la semana pasada, en la que participa BBVA y Mutua Madrileña como socios estratégicos, y donde hay casi 100 concesionarios como parte de la empresa, y con 700 concesionarios ya subiendo coches a esa plataforma. Este es el gran proyecto de digitalización y el gran ejemplo de digitalización de los concesionarios en nuestro país. Han comprendido que esa unión es esencial, y esa unión en un proyecto digital que apuesta por la claridad de cara justamente al cliente a la hora de vender esos coches de 0 a 5 años, y apuesta además por una experiencia totalmente online, porque en New.es tú puedes comprar tu coche 100% online desde el principio hasta el final, pudiendo financiarlo con BBVA también con pasos muy sencillos, y pudiendo también contratar directamente el seguro con Mutua Madrileña. Esto es un claro ejemplo de hacia dónde van los concesionarios, porque han entendido qué es lo que tienen que hacer en este momento. Alberto, bueno, han salido varios aspectos que tienen que ver con las tendencias tecnológicas del futuro, ¿no? Tú comentabas antes el coche autónomo, que en el fondo lo que nos plantea es un futuro en el que el rol del ser humano cambia, pero eso no solo afecta al ámbito de la conducción, va a afectar a toda la cadena de valor. Y antes pues hablaba Raúl de cómo se está asistimos a una revitalización del concepto de propiedad frente al del pago por uso, pero no sé si va a ser suficiente la energía de ahora o si el pago por uso va a volver a acabar imponiéndose, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva desde el ámbito tecnológico? Pues me toca de abogado del diablo, efectivamente. No, comentaba Raúl, efectivamente, que ha habido un repunte de todo el modelo de propiedad, de esa visión de la propiedad frente al pago por uso y frente a la frente a la movilidad como servicio, que es una tendencia que llevamos viendo bastantes años, incluso casi una década desde que se empezó a plantear. De hecho, Daimler creo que fue hace 5 años cuando ya anunció que iba a dejar de vender coches al uso en algún momento del futuro. Y ya lo tenían como hoja de ruta marcado. Es cierto que ahora, por motivos obvios de salud, esto se ha ralentizado, incluso se han parado muchos de estos servicios. Pero claro, la pregunta es si esto es algo coyuntural o es algo estructural, porque hoy por hoy los factores que estaban llevando, que estaban impulsando esa servitización del concepto de movilidad no han cambiado. Por un lado, el factor cultural de las nuevas generaciones, que ya no tienen apego a una propiedad como tal, el hecho de que el coche antiguamente era un icono social o era un icono de estatus, hoy en día tampoco tiene ya valor para estas nuevas generaciones. El factor económico, obviamente, sabemos de la situación de acceso, de barreras económicas que puede haber en muchos casos para la propiedad frente a un pago por uso, que es mucho más flexible en cuanto al coste, muchísimo más asequible y muchísimo más fácil para cierto público. Y por tanto esos factores no han cambiado, y de hecho a lo mejor algunos de ellos se profundizan todavía más cuando pasa esta situación del COVID. Por tanto,
es muy probable, en mi opinión, si tengo que lanzarme a la piscina, es que esta situación es coyuntural, este resucitar de la propiedad puede ser algo coyuntural, que puede durar mientras dure el efecto tractor de la pandemia, pero los factores de fondo, los factores estructurales siguen siendo los mismos que eran el año pasado o hace 5 años. Entonces, y veremos un cambio, yo creo, como hemos visto en otras industrias, porque al fin y al cabo lo que estaba pasando con la movilidad como servicio, como plataformas como Weaver, como Car2Go o ShareNow ahora, como Fiti, o en el ámbito de las motocicletas, como Acciona, incluso bancos metidos en ese negocio, es el mismo cambio, la misma transformación que hemos visto en otros sectores que también estaban basados en la propiedad, como era, por ejemplo, el entretenimiento audiovisual con los videoclubs o con las cintas de vídeo, se convirtió en Netflix. El pago por uso, ya en la propiedad nadie necesita tener una caja con un CD en su casa. Pues lo mismo sucedió en el ámbito de la música, con Spotify. Es decir, hemos pasado todas las industrias al final tienden a una comoditización, en cierto modo, y la industria del automóvil hasta ahora había resistido, pero es cierto que en el momento que no hay barreras tecnológicas para poder llevar a cabo esa comoditización, también los entornos urbanos no ayudan a la propiedad de un vehículo, porque sabemos que hay dificultades en las grandes ciudades para poderlos almacenar, para poderlos guardar. Por lo tanto, al final es muchísimo más eficiente, muchísimo más medioambientalmente sostenible y muchísimo más económico apostar por esta clase de modelos. Los fabricantes lo saben, están convencidos de ello. Ahora lo que queda es lo que comentabas, cómo reinventamos la cadena para que, en este caso, concesionarios o otro tipo de actores involucrados en este proceso tengan un nuevo rol. O sea, tampoco, esto no implica que tengan que desaparecer porque sí, sino que pueden prestar otro rol. Pueden ser una parte más de consultoría, es decir, al final, estos servicios, algunos de ellos son propuestos directamente por los fabricantes, pero en otros están las ciudades involucradas. Las ciudades no tienen expertos que conozcan esas necesidades de movilidad a nivel técnico. Los concesionarios pueden prestar un servicio de valor añadido. Pueden prestar otros servicios de acercamiento también a la sociedad. Toda la gestión de la flota, al fin y al cabo, la tiene que realizar alguien. Es decir, es muy complicado que un fabricante desde Alemania o desde la India pueda gestionar todo esto. Necesitas alguien local que pueda hacer todo ese trabajo de fondo, y ahí concesionarios y otros actores de la cadena tendrán que prestar un servicio. O sea, vamos a ver esa reinvención, yo creo, y creo que este resurgir de la propiedad y parón de la servitización, yo creo, como decía al principio, que era algo coyuntural. Sí, el otro día hablábamos del tema de la servitización y de que no implica que la desintermediación no significa que deje de haber intermediarios, sino que la función de intermediación la hará quien más valor aporte para realizarla, ¿no? No sé si hay Raúl o Arantxa. En muchos casos será invisible de cara al consumidor. No sé si Raúl y Arantxa queréis comentar algo. O Mónica, cualquiera de los tres. Bueno, realmente la tendencia clara, y es a lo que tú te referías, Eugenio, es la omnicanalidad y la personalización va a estar, vamos, es absolutamente esencial para el sector y concretamente para quienes están en contacto con el cliente final, que es el concesionario. En ese sentido, hay varios aspectos que creo que hay que tener en cuenta y algunos ya han salido, pues por ejemplo, la asistencia absolutamente personalizada, los servicios que tiene que prestar el concesionario sin contacto con el público, el apoyo al cliente en todo el proceso de compra, ser muy, muy flexibles en todo lo que se vaya haciendo y, desde luego, facilitar todo lo que son recogidas y entregas y apostar por las experiencias fuera del concesionario, que también ha salido antes, las compras guiadas, de ahí eso de los chatbots, los asistentes virtuales, la aplicación de la inteligencia artificial y, desde luego, también, y esto es muy importante y esto quiero hacer énfasis, es la realidad virtual o aumentada como elemento a tener en cuenta a la hora de vender coches. Los departamentos de ventas tienen que acercar a los hogares sus productos a través de esa realidad virtual o realidad aumentada, y ahí hay ya buenas experiencias de los propios fabricantes, pero también de algunos concesionarios que están apostando por la realidad virtual para mostrar sus productos. Al final, lo que el concesionario ahora mismo tiene que hacer es aprender de la pandemia y disponer de un modelo de negocio flexible, capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias que van a ser, sin duda alguna, muy cambiantes. Muy bien, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna aportación más, y si no, yo ya entraría directamente a las preguntas, porque la verdad es que tenemos un montón de preguntas de los asistentes. Entonces, si no queréis hacer apostillas nada más, entramos directamente. Bueno, hay la primera pregunta que
entiendo que es de Domouño Cid, disculpa si no digo bien el nombre. Dice, ¿qué estrategia tienen los fabricantes, montadores de vehículos radicados en la península ibérica para crear una cadena de valor competitivo frente al el desarrollo, que está dando en Marruecos por parte de PSA y Renault? Esto yo creo que es para Arantxa, ¿no? Es un tema importante, como otros países, si no reaccionamos a tiempo, van a intentar ocupar nuestro espacio. Sí, sin duda, yo lo decía al principio de mi intervención, estamos en un entorno de sobrecapacidad en la fabricación de vehículos, de elevada competencia a nivel mundial, de fábricas que compiten denodadamente y al euro por atraer un nuevo modelo en una fábrica. Y salen nuevos competidores, como en el entorno del norte de África, donde ya hay varios fabricantes instalados, ha contado con algunos factores competitivos y de entorno regulatorio y de acompañamiento del gobierno, pues que favorece ese tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros, ¿cómo lo vemos? Nosotros, España, como fabricante de automóviles, tiene grandes fortalezas. Nuestras grandes fortalezas se basan en que tenemos una gran fortaleza exterior, somos grandes exportadores, tenemos un tejido de proveedores que se construyó allá por los años 30, 40, que nos ha hecho extremadamente competitivos. Nuestra capacidad de aprovisionamiento es muy eficiente y tenemos un entorno muy favorable en ese sentido. Tenemos unos factores productivos equilibrados y dentro de la capacidad que tenemos instalada en España estamos en ratios bastante buenos. Donde tenemos que poner el foco, y eso también está reflejado en nuestro plan estratégico, es intensificar nuestra capacidad de I+D+I. Tenemos que ser más potentes en eso. Somos muy innovadores, pero tenemos que capacitarnos de más capital tecnológico, vía software, gestión de datos, que es por donde se debe crecer, y debemos intensificar nuestros esfuerzos en invertir en capital humano, sin duda. Y eso esos son, digamos, los factores de competitividad I+D+I y capital humano donde tenemos que poner el foco, y eso nos ayudará a competir a futuro con el entorno en el que nos movemos. Eso unido, como decía al principio, a un entorno friendly para la automóvil. Tenemos que tener un mercado interior potente para tener fábricas. O sea, el mercado interior, aunque digamos, el 25% de los vehículos que se fabrican en España se quedan en el mercado español, y para cualquier grupo inversor es necesario saber que España, en este caso, apuesta por el automóvil. Es muy importante ese mensaje de comunicación a nivel grupos internacionales inversores, y es muy importante garantizar un mercado potente. Esos son los grandes drivers que creemos que nos ayudarán a competir en un entorno complicado, sin duda. Gracias, Arantxa. Una pregunta para Mónica Villas. Hay varias preguntas que están personalizadas, pues voy a daros a cada uno una pregunta personalizada. Mónica dice, hablando de 5G, aunque parece imprescindible para la evolución del coche conectado y las carreteras conectadas, también existen muchas controversias al respecto. ¿Cuál es tu opinión como tecnóloga al respecto de estos movimientos contrarios al 5G? Que yo creo que no sé si son tanto contrarios al 5G como contrarios a algunas marcas propietarias de patentes de 5G. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Eso es. Yo creo que contrarios al movimiento del 5G es más... lo hemos llevado más que al terreno de la tecnología, al terreno más político, al terreno de quién tiene la patente de qué cosa, para no monopolizar el mercado como nos ha pasado otras veces, ¿no? O sea, yo creo que el 5G es imparable, lo decía Alberto antes, estamos en las fases del coche autónomo, es muy necesario, y el 5G va a seguir siendo muy necesario. Ahora mismo nosotros estamos comunicándonos con videoconferencia. En momento COVID hemos visto cómo nuestras redes han hecho, digamos, o sea, han funcionado muy bien, ¿no? Quizá como España no somos el primer país en transformación digital, pero es verdad que somos el segundo o tercero en Europa en redes de telefónica. O sea, ahí no podemos tener quejas. Pero ¿qué pasa con el 5G? Pues que no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás en el tema de las comunicaciones, me refiero también a nivel país,
y a nivel europeo. Yo creo que el 5G también es verdad que nos ha hecho muchas promesas y se está adaptando en cada uno de los sectores a una velocidad determinada. Sobre todo ahora se le ha dado mucha prioridad al tema de todos los vídeos, todo el consumo que hacemos, pero también habrá que darle prioridad en el tema del coche autónomo y habrá que darle prioridad también en todos los procesos nuevos de fabricación o el tema de la realidad virtual, como decía Raúl. O sea, en un momento determinado, ¿por qué no podemos tener a un operario de una cadena de montaje, como se decía antes, en su casa trabajando con realidad virtual si lo tenemos preparado? Entonces, yo creo que el 5G, esos inhibidores de los que hablan son más por temas de patentes o por temas de lo hace China y no Estados Unidos o demás, que más por la propia tecnología. Es verdad que todavía nos falta muchas antenas que colocar, el detalle, el diablo está en los detalles, por decirlo de alguna manera. El 5G todavía nos queda mucho que avanzar en el tema de esas comunicaciones y precisamente ahí es donde va a estar esa pelea por los estándares, ¿no? Esa pelea por quién es el primero que establece determinados estándares. Pero bueno, no creo al final la demanda del negocio, como decía Alberto, la demanda del coche autónomo, la demanda va a hacer que esa tecnología evolucione. Muy bien. La pregunta era de Marisa. Ahora la he perdido. O se ha borrado. Pero bueno, quería darle las gracias por hacer la pregunta. Alberto te pone en un brete José Pedro López. Dice, ¿cuándo veremos un campeonato de Fórmula 1 sin conductores? Dice, mientras tanto el papel lo aguanta. Dice, mientras tanto el papel lo aguanta todo. Pues el chiste que ya hay, hombre, no campeonato de Fórmula 1, pero ya hay competiciones de coches sin conductor. Había una, de hecho la temporada inaugural fue el año pasado, que fue la Robo Race, sí, que ya era de coches autónomos, sin conductor. Obviamente, velocidades y demás, además eran coches eléctricos, o sea, velocidades y demás, pues obviamente a una distancia considerable de lo que es Fórmula 1. Pero ya existe un campeonato, todavía no oficial ni certificado, pero existir ya existe. Y de hecho era una competición que era antesala de la Fórmula E, que esa sí es oficial, y es de coches autónomos, que además es impulsada desde aquí, es una empresa hispano-británica, por tanto, existe ya, con todas las diferencias y con todos los niveles que queramos poner de diferencia. Bueno, gracias, Alberto. Raúl, Enrique de Areva te hace varias preguntas que más o menos, disculpad, antes la pregunta de Mónica era de Marisa Soria. Gracias, Marisa. Enrique de Areva te pregunta, Raúl, varias preguntas que han ido saliendo un poco, pero yo creo que agrupan un poco la visión de todas tus intervenciones. Dice, desde el punto de vista de los concesionarios, ¿estáis preparados para una caída de volumen de más de 650.000 unidades? Si tenéis estimación de destrucción de empleo en 2020. Dice, la digitalización de la distribución cambiará el perfil del vendedor de vehículos tradicional y la transformación digital en el sector reducirá el empleo en toda la cadena de valor. Yo diría que que Enrique es un actor del ámbito del sector, clarísimamente, y tiene inquietudes y que es interesante ver cuál es tu visión al respecto. Bueno, respecto a la primera pregunta, no manejamos un escenario de caída de 650.000 unidades. Realmente sería volver a cifras peores a las de la crisis del año 2008, donde se destruyó efectivamente casi el 50% de las redes de concesionarios. No estábamos ahora mismo en este escenario. Tampoco nos planteamos ahora mismo, tal y como está la situación, que se cierren puntos de venta. Y, por lo tanto, tampoco contemplamos de momento que se destruya empleo, menos teniendo en cuenta cómo está evolucionando ahora mismo el mercado. Habrá que ver qué ocurre a partir de septiembre, donde ahí sí tenemos inquietud. Ahora lo que tenemos que resolver y dilucidar es si estos meses, sobre todo julio, que está siendo bueno, va a tener una continuidad o si es un espejismo. Entonces, en cualquier caso, nosotros también como patronal no podemos pensar en la destrucción del empleo. Tenemos que aspirar a mantener todo el empleo. De hecho, ha sido una de las grandes prioridades durante la pandemia, el mantener empleo. De ahí que el 90% de nuestros empleados hayan estado en ERTE por causa de fuerza mayor y ahora mismo el 90% de los empleados ya han vuelto a sus puestos de trabajo, con lo cual los concesionarios han mantenido el empleo, que como digo era el gran objetivo.
La otra pregunta era si la digitalización también va a destruir empleo. Pues lejos de ¿O va a destruirlo, cambiar el perfil del vendedor? Realmente sí cambiará el perfil del vendedor de el vehículos perfil de tradicionales. vendedor viene cambiando desde hace ya años. Es evidente que el vendedor de hace unos años no es el de ahora y es un perfil mucho más joven que tiene que atender online y que tiene que dirigirse sobre todo a un perfil de cliente también muy diferente y con otras exigencias. Un cliente que, por ejemplo, está muy acostumbrado a comprar online, a comprar en plataformas como Amazon, etcétera, donde el servicio de atención al cliente es absolutamente diferente al que se solía dar antes en los concesionarios. Pues bien, los concesionarios están sabiendo incorporar esa experiencia, están sabiendo incorporar esos perfiles, porque si no, pues no tendrían ahora mismo el desarrollo que tienen y además tienen que seguir yendo hacia ese tipo de perfil, un perfil que además ellos mismos están formando, porque los concesionarios, y quiero recordarlo, forman y gastan muchos recursos en la formación de sus trabajadores que están tremendamente cualificados. Muy bien, y ya por último, sí que Pablo Tellería nos ha enviado varias preguntas. Yo haría una de ellas, sí que la dirigiría tanto a Arantxa como a Mónica, por el conocimiento que tenéis vosotros vosotras del sector. Dice, ¿se está evaluando la colaboración y competición para invertir conjuntamente en tecnología común de los OEMs, que son los grandes fabricantes, y después que cada uno lo use individualmente? Creo que se ahorrarían costes y se fomentaría la inversión conjunta. Yo creo que la colaboración es una de las claves del momento actual, la co-creación y la co-innovación. Ahora mismo, en materia de innovación, se rompen las barreras de los competidores, ¿no? De la competencia. Se busca mucha colaboración, ¿no? Un poco la impresión que nosotros tenemos del sector. Arantxa y Mónica, ¿vosotras cómo lo veis? Pues yo, brevemente, para competir hay que colaborar, sin duda. Estamos en un mundo en el que debemos colaborar a través de la innovación, sin dudarlo. El sector automóvil tiene experiencias desde hace muchos años de colaborar, incluso fabricando vehículos sobre la base de la misma plataforma. En todo el tema de las plataformas que se están desarrollando para vehículos eléctricos, el caso de Volkswagen claramente y de otros están trabajando en elementos comunes que puedan ser utilizados por diferentes fabricantes con el correspondiente ahorro de costes. En el ámbito de las pruebas, del testing de determinadas tecnologías, ahí sin duda se abre también un ámbito de colaboración y ya hay experiencias. Vamos, en definitiva, estamos en un mundo en el que hay que hablar de lo nuestro y no de lo mío, y debemos de colaborar para ser competitivos. Mónica, tú que también tienes Sí, experiencia. yo estoy completamente de acuerdo. Desde que empecé en tecnología soy una creyente en la colaboración y eso fue ya hace más de 25 años, pero es que ahora, digamos que es, como decía Raúl, es un más. O sea, esa plataforma de la que hablaba, todos los concesionarios, ha dicho, suben a esa plataforma, o se ha dicho una cifra, me parece 700 concesionarios ya están subiendo a esas plataformas. Y a un concesionario compite con otro, ¿no? Pero al final utilizan todos la misma plataforma, el facilitarlos, y al final la clave es el cliente. O sea, el cliente quiere esa experiencia y será un cliente que esté acostumbrado más a tecnología porque compra en Amazon, pero no nos olvidemos que cada vez más vivimos más, gracias a Dios. Y tenemos clientes de 70, de 75 que se siguen comprando coches, o de 60, y que no saben manejar las nuevas tecnologías. Entonces hay que facilitarles, ¿no? Ese acceso, dependiendo un poco del canal en el que yo quiera comprar. Entonces, yo creo que el tema de la colaboración y la competición a veces se mezclan, ¿no? Decíamos competición o colaboración y lo hemos vivido, como decía Alberto, en todos los entornos, se han ido transformando y estamos ahora en el sector del automóvil, ¿no? Te tienes que transformar y a veces, pues en un momento determinado, hablas de nosotros en vez de el yo individual. Y sobre todo, como decía Arantxa, es una transformación no solamente tecnológica, es una transformación humana. O sea, al final, tanto el nuevo comprador como el nuevo vendedor, y ahí decía Raúl que quizá vendedores más jóvenes, pero también hay discrepo un poco. O sea, hay vendedores que llevan vendiendo coches mucho tiempo, que tienen un conocimiento y no tan jóvenes, en el que hay que enseñarles a utilizar estas nuevas tecnologías, pero que ese conocimiento que tienen basado en su experiencia
es también vital. O sea que discrepo en el sentido no de que, porque sigue habiendo mucho cliente que se siente identificado con un vendedor más maduro. No sé, ya no me meto en si somos viejos a partir de 40 o de... Pero al final es cuando transformo tecnológicamente, estoy hablando de capital humano. También tengo que transformar a la persona, también tengo que estar continuamente, ser curioso, aprender. Yo siempre lo llevo quizá al terreno familiar. Mis padres ya pasan de los 70 y siempre les digo, tienen que aprender en tecnología, y yo misma me asombro cuando les veo utilizar una app para hacer una transferencia. Cuando he ido al concesionario, quiero decir, quizá porque me tienen a mí en casa y lo han vivido, pero al final tengo que hacérselo fácil al usuario. ¿Quién es mi usuario? Pues depende, pero tengo que hacérselo muy fácil, como decía Raúl, y que sigan comprando. Abrazar esa tecnología, no decir, no, esto no sé hacerlo, y que te dan el móvil, o que te dan, no, ayúdame, ¿no? Abrazar la tecnología y ver cómo vivimos o cómo evolucionamos en el día a día, utilizarlo a nuestro favor. Siempre con esa visión de poner al cliente en el centro, ¿verdad? Bueno, oye, Mónica, al final la tecnología ha permitido que no solo no hayamos tenido que desconectar la pantalla, sino que cada vez se te ve mejor. O sea que al principio se te veía un poco más pixelada, ahora se te ve ya así perfecto. Fíjate, yo creo que la pandemia, y dentro de la desgracia personal de cada uno, ¿no? Pero que esta pandemia a las empresas, Zoom, por ejemplo, que es lo que estamos ahora, o Hangout, o las empresas, les ha hecho optimizar mejor el ancho de banda, les ha hecho optimizar mejor los contenidos. Quiero decir que dentro, ya digo, de la desgracia personal, al final nos ha hecho que el teletrabajo forme parte de nuestra vida, que el de estar conectados a una pantalla, que no es lo ideal, yo prefiero dar clases de manera personal, al final nos ha hecho que abracemos la tecnología porque nos ha permitido, ¿no?, seguir conectados. Ellos han mejorado el ancho de banda, las compañías de telecomunicaciones han mejorado las líneas, y ya os digo, tenemos que sentirnos muy orgullosos como país de que tenemos muchas mejores redes que muchos países de Europa. En un momento determinado supimos poner mucha fibra, que nos queda, estamos en no sé qué otro en la cola, en la parte de transformación digital, sí, pero levantemos pecho y digamos, han soportado nuestro trabajo durante estos 4 meses. Todos nos hemos ido a casa a trabajar y no sé si habéis tenido disrupciones, pero yo prácticamente ninguna. Y es verdad que hoy estoy en un entorno más costero, donde hay menos quizá fibra, digamos, y lo estamos haciendo por 4G, me estáis viendo estupendamente. O sea que yo creo que las tecnologías, bueno, pues hay que abrazarlas, y evidentemente hay un cambio disruptivo, y evidentemente a los que tenemos un pasado o somos ingenieros, pero es verdad que hay mucha gente muy buena en su área, en la que sea. Y hay veces que la tecnología no la utiliza en su día a día. La tecnología, me refiero a este tipo de tecnologías, ¿no? Y es fácil aprenderlas y es fácil enseñarles. O sea, y el que sigan aportando todo ese valor en el nuevo mundo tecnológico, ¿no? Muy bien, muchas gracias a los 4. Espero que os hayamos transmitido un poco la sensación de que, bueno, de que efectivamente hay que hacer una estrategia defensiva ahora porque las circunstancias son duras, pero también hay que pensar en una estrategia reactiva y de oportunidades, y que hay mucho por hacer. Yo creo que se han puesto encima de la mesa muchas ideas de cosas que hay por hacer y terrenos que hay que conquistar, ¿no? Y aspectos en los que tenemos que acertar tanto en el ámbito del negocio como en el ámbito tecnológico. Yo quiero reiteraros en la propuesta que hemos lanzado que estáis viendo ahora, que es este curso de revolución tecnológica en la nueva industria de automoción, que afortunadamente lo lanzamos con el respaldo de ANFAC, con Auto, y en el que, bueno, pues vamos a abordar a partir de mediados de septiembre pues todos los aspectos relacionados con esta transformación digital, pues cuáles son las nuevas reglas de juego en la era digital, qué está sucediendo, cuáles son la aplicación práctica de las nuevas tecnologías, un módulo en el que hablaremos de las tecnologías que cambian el mundo, de la hiperconectividad y la revolución TIC del que se ocupará Mónica, y un tercer módulo específicamente dedicado al ámbito del automóvil, en el que abordaremos pues, las aplicaciones prácticas de la tecnología en el sector y qué cambios vamos a ir viendo para que estemos preparados y diseñemos nuestra estrategia a propósito de ello, ¿no? Bueno, nada, me despido ya de todos vosotros, dándoles las gracias a todos por participar, por vuestras preguntas que han sido muy interesantes, y nada, y esperamos veros en el curso a partir de septiembre. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a todos. Un placer.